Buenas noches, hermanos, ¿cómo les va? Un gusto nuevamente poder estar en este lugar para compartir lo que creo que el Señor me ha guiado a preparar en esta noche para compartirles. Quiero poner el cronómetro. Dicen que no sé para qué, porque después pasa una hora y estamos acá todavía, ¿no? Pero bueno, de alguna manera me ayuda a saber que me estoy extendiendo, entonces para mí es bueno. Ahí está. Muy bien. Abro mis apuntes y damos comienzo. Uno de los síntomas o de los sentimientos más depresivos que podemos llegar a tener es sentirnos solos, ¿no? Sentirnos desamparados, abandonados, sentir que nadie nos entiende, sentir que nadie nos ama, o sentirnos abandonados por aquellos que nos aman, o sentir que a nadie le importa lo que nos está sucediendo, ¿no? Que nadie piensa en mí. ¿Viste la queja de muchas esposas para con sus esposos? Nunca piensas en mí, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero es un sentimiento muy feo de que nadie piensa en mí, nadie se preocupa por mí, a nadie le importo. Y esa sensación, esa emoción, ese sentimiento es, devastante, ¿no? Depresivo, te puede llevar a la depresión, a una angustia muy profunda, difícil de salir. Y en esta noche quiero compartirte una sola verdad, ¿eh? Y está en el Salmo 40, 17. No hay muchas verdades que vamos a compartir, es una sola. Salmo 40, 17. Ahí lo voy a leer. Y dice así. Dice el salmista: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Ahí nomás, ¿no? Y hacemos énfasis en esta expresión: Jehová pensará en mí. Así que cuando nadie piensa en vos, o vos crees que nadie piensa en vos, que nadie se preocupa, que a nadie le importas, hoy el Señor viene a decirte: yo pienso en vos. Aunque nadie más lo haga, y aunque otros te hayan abandonado, dice luego en el Salmo 27, 10, si lo recuerdan, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen o me dejen, con todo, Jehová me recogerá. Así que qué alentador, ¿no? Es saber que alguien piensa en mí, a alguien le importa lo que me está sucediendo. Y si bien Dios habló su palabra en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, al conjunto del pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento le habla a la iglesia, al conjunto, muchas veces y siempre Dios está hablando de manera personal, individual, particular. Por eso el salmista dice: Dios pensará en todos. No, Dios pensará en mí, en mí. El mensaje de Dios siempre es personal y eso es alentador, ¿no? Que le importamos a Dios. Ahora, ¿qué es pensar? ¿Qué es pensar? Te voy a decir lo que dice el diccionario y vamos a ir ahí. Mira, pensar: considerar con atención e interés algo o alguien para analizarlo, comprenderlo, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. O sea, considerar, o sea, pienso en algo, estoy considerando, le estoy prestando atención, estoy viendo por eso, ¿no? Si pienso en mi trabajo, si pienso en mi esposa, si pienso en mi familia, le estoy dedicando atención, ¿sí? Pero hay otra definición que te la quiero decir. Dice que pensar es el modo de actuar de una persona que pone interés y atención en algo o en alguien para que salga bien o lo mejor posible. O sea, pone interés y atención. ¿Viste este sentimiento de que a veces pensás que a nadie le importa, que nadie pone interés en tu vida? Pensar, Dios pensará en mí, significa que Dios está interesado en mí. Dios está interesado en tu vida. Pone atención
a lo que te está sucediendo. Eso es pensar. Así que, ¿qué significa que Dios piensa en mí? Bueno, que Él está preocupado. Está viendo qué te pasa, qué te sucede, qué te está pasando. El problema, los dramas, las dificultades, aquellas cosas que querés alcanzar, Dios está viendo por eso. Dios piensa en vos. Y qué bueno saber que Dios en su omnipotencia y su omnipresencia, cada día y cada minuto piensa en vos y en mí. Así que yo creo que en el desarrollo de este mensaje podríamos llevarnos esta idea. Nunca más yo debería sentirme no amado, no querido o abandonado o solo. Porque hay uno que nunca falla, es Dios. Dios pensará en mí. Así que cuando te levantes cada día en la mañana y a la tarde y a la noche y en el medio de tus problemas, cuando veas que todos te abandonan, te dejan o te traicionan, que puedas decir, este Dios, mi Dios, piensa en mí. Avanzamos. Si doy vuelta a mis hojas, ¿no? Nosotros pensamos solo en aquello que nos importa. Presta atención acá. ¿En qué pensás vos? Todos nosotros pensamos solo en aquello que nos importa. ¿A qué cosa le voy a prestar atención? A lo que me interesa, a lo que me importa. A lo que no me importa, no le demando ni un minuto de mi pensamiento. Tengo uno de mis hijos que habla, comenta y me dice lo que él ve por internet de, no es el que está acá, es el otro, del universo, lo que descubrió, que un influencer dice una cosa, del Big Bang, de los agujeros negros, y de verdad que uno lo escucha porque es tu hijo y quiere compartir algo, pero lo que no te interesa, no le demandás mucho tiempo, ¿no? Hay personas que no nos interesan y no nos preocupamos, estaría mal porque tenemos que amar al prójimo y demás, pero hay personas que no nos interesan. Pero, ¿en quién pensamos? Pensamos en aquellos que solamente nos interesan. Si pienso en mi familia, claro. ¿Por qué pienso en ellos? Porque los amo, porque me interesan, porque me importan. Y al pensar en ellos, estoy viendo qué les pasa, qué les sucede, qué está pasando en sus vidas, cómo ayudarlos si es posible, qué logros quieren alcanzar. Al pensar en ellos, me lleva a amarlos, a quererlos proteger, a quererlos guiar, a quererlos ayudar. ¿Se entiende? Así que el pensar no es solo pensar. El pensar incluye una serie de acciones hacia aquellos que amamos. Estamos demostrando amor cuando dedicamos en nuestra mente el pensar en aquellos que amamos. ¿Se entiende? Así es que no solo pensamos en las personas, deberíamos pensar también en cosas, ¿no? Pensamos en el trabajo. ¿Y el chico que no quiere trabajar? No piensa en el trabajo. El reclamo de que hacía mi mamá en sus tiempos, ¿no? Cuando yo era adolescente y un poco vago, ¿no? Decía, ¿no pensás ir a trabajar? No, no pensaba ir a trabajar. ¿Ah? O si no le gusta el estudio, ¿no pensás estudiar? Y dice, no, la verdad que no me interesa. No, dice uno acá que no. No, solamente refrescar esta verdad, ¿no? De que pensamos en lo que nos importa, en aquellas cosas que no nos importan, no. Pero al pensar, cuando pienso en mi trabajo, me lleva a la acción. ¿Cómo puedo desarrollar mejor mi trabajo? ¿Cómo puedo ganar más dinero? Gracias. Ya tengo 2 vasos de agua. Cuando el trabajo me interesa, el estudio me interesa, pienso. Pienso que tengo una prueba, tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que saber la fecha del examen. Si me interesa el trabajo, tengo que ver llegar temprano, desarrollarlo bien, cómo ganar más dinero si soy independiente y sobre todas las cosas en el trabajo, honrar a Dios. Porque para eso estamos, ¿no? Así que pensamos solo en aquello que nos importa, pero el pensar lleva a una acción a actuar. Eso te quiero llevar. Y cuando el Salmo 40, 17 dice que Dios pensará en mí, Dios está amándonos, está protegiéndonos, está viendo qué nos está pasando,
¿Cómo es que estás así, tan triste, tan abatido, tan en la encrucijada? ¿Por qué estás así? Yo estoy viendo por ti. Este es el mensaje principal, ¿no? Que no solo Dios piensa en mí, sino que al pensar en mí está viendo cómo bendecirme, cómo ayudarme, cómo guiarme, cómo fortalecerme. En Marcos 4:38 vamos a encontrar la historia donde Jesús con sus discípulos van cruzando el mar de Galilea, ¿no? Y el Señor se duerme en la parte de atrás, en la popa, y ustedes ya conocen la historia, se levanta una gran tempestad, de tal modo dice que las olas pasaban por la barca, se estaba llenando de agua y se estaban por hundir. Y el Señor dormía y los discípulos, desesperados por tratar de pasar ese problema. Y entonces lo despiertan al Señor. Si recordás la historia, allí están los textos, Marcos 4:38, ellos despiertan al Señor y usan estas palabras. Y dice, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No piensas en nosotros? ¿No estás viendo lo que nos está sucediendo? Es maravillosa la frase, ¿no? Porque es la frase que a veces nosotros, inclusive los cristianos, decimos, Señor, ¿no estás viendo lo que me sucede? ¿Pero no estás viendo que me estoy hundiendo? Y el Señor, ya sabemos, ¿no? Se levanta y dice, ¿cómo no voy a estar pensando en ustedes? Creían que dormía. ¿Cuándo el Señor duerme? ¿Cuándo está dormido el Señor? Nunca. Ahí en la persona del Señor Jesús, en vida sí dormía, pero nunca duerme en el sentido de nuestra protección y cuidado. Así que se levanta el Señor, reprende los vientos y el mar, se hace grande bonanza y se calma todo, ¿no? Pero el Señor les va a reprochar a ellos en el versículo 39 y le dice, ¿por qué tenían miedo? Y estas palabras son para vos y para mí también. ¿Por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? ¿Todavía no crees en mí? ¿Todavía no crees que yo estoy pensando en tu vida? Cada día, cada minuto. ¿Crees que no sé lo que te está pasando? Creo que ese reproche que el Señor le hace a los discípulos también nos lo hace a nosotros. Así es que este es uno de los casos, digamos, donde tenemos una situación de un grupo de personas que se encontraban en peligro y Dios hace un milagro extraordinario para salvar solamente a unos pocos. Así es que al pensar en aquellos que amamos, que cuidamos, tratamos de cuidarlos, que nada les suceda y que nada les falte. 1 Pedro 5:7 dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si Él tiene cuidado de lo que yo necesito, quiere decir que está pensando en mí. Sabe lo que me sucede, está atento, le importa lo que me está sucediendo. ¿Se entiende? ¿Por qué a veces entonces me siento en eso, ¿no? Estoy ansioso porque quiero conseguir cosas o quiero alcanzar otras y entonces dice, echen vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Él piensa en lo que vos necesitas y está trabajando en eso. Así que Dios piensa en vos y cuida de vos. ¿Sabías eso? Yo sé que lo sabía, pero hoy lo vamos a refrescar y a remarcar en el corazón por sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué está dispuesto Dios a hacer por vos? Ya que Él es Dios y le importo y le importás y tiene interés en tu vida, ¿qué está dispuesto Dios a hacer por vos o por mí, no? Bueno, antes de contestar esa pregunta, vamos a contestar algunas otras. Vamos a esto. ¿A quién amás vos? Quiero que traigas ahora a tu mente la persona que vos más amás. Puede ser tu esposa, tus hijos, tus padres, tu hermano, tus nietos, tu madre. ¿A quién amás más? ¿No? ¿Qué estás dispuesto a hacer por esa persona? Por ayudarlo, por sacarlo de su situación, por darle una mano, por lo que... ¿Qué estás dispuesto a hacer? Aquellos a quienes nosotros, seres humanos imperfectos y pecadores, estamos dispuestos a todo por aquellos que amamos, ¿cuánto más Dios? Yo te diría, si mi esposa necesita lo que necesita, yo lo doy todo. Yo sé que vos también harías lo mismo por esa persona que amás, ¿no? Lo harías todo, por mis hijos, por mi esposa, todo. ¿Necesitas dinero? Te doy todo, no me importa.
necesitas tiempo, necesitas ropa, necesitas las posesiones que tengas, si es casa, si es auto, te lo doy todo con tal de que estés mejor. ¿No haríamos eso nosotros? ¿Y Dios? ¿Cuánto más Dios? ¿Te das cuenta que si nosotros seríamos capaces de darlo todo por aquellos que amamos, Dios también está mucho más que nosotros dispuesto a darlo todo? Ahora, para contestar esta pregunta que hicimos, ¿qué está dispuesto Dios a hacer por vos? Antes de contestarla, quiero darte algunos ejemplos bíblicos de lo que Dios hizo por otras personas en el momento que estuvieron en dificultad. Así que vamos a mirar algunos ejemplos en la palabra de Dios. El primero, recién lo vimos, Marcos 4:38, los discípulos están en alta mar, se está por hundir la barca, claman al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Los ayudó, los rescató, hizo un milagro estupendo, tuvo el poder sobre el viento, la tormenta, el mar. Yo no he estado nunca en alta mar, digamos, ¿no? No sé si alguno estuvo. Usted estuvo. Pero he visto videos, y ustedes creo que también pueden haber visto videos, de esos barcos pesqueros cuando están en alta mar y vienen las olas, y vos ves el mar embravecido. Hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí. El Señor calmó el viento y la tempestad. Hizo un milagro portentoso, demostrando que Él era justamente el Dios hecho hombre, ¿no? Pero llegó a eso por ayudar a unos pocos. A eso llegó. Si nosotros pudiéramos, también lo haríamos. Nada más que no podemos muchas veces. Pero Él hizo un milagro portentoso. En 1 Reyes, capítulo 17, versículo 4 al 6, vamos a encontrar a un profeta, Elías. Este profeta, Dios le dice que tiene que irse. 1 Reyes, capítulo 17, te leo 2 o 3 textos. Versículo 3. Dios le dice a Elías, apártate de aquí. Bueno, espero un segundo que lo encuentren, si lo quieren buscar, y si no lo leo. Son 3 versículos. Dios le dice a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué hizo Dios por este siervo, Elías, en un momento de necesidad de comida? Mandó a los cuervos. Claro, es el Dios soberano. Él es el Dios que creó todo lo que existe. Él creó los animales y es el único que tiene la capacidad de decirle a los cuervos, vayan y hagan esto, y los cuervos obedecen. Pero esto es lo que hizo Dios. Cuando decimos Dios es capaz de hacer todo por ayudar, cuando ha decidido ayudar a alguien, hace todo, aún lo impensado para nosotros. Y aún al Señor no le faltan recursos para ayudar a cualquiera de nosotros en cualquier situación que estemos. Solo es necesario confiar en Él, que de esto se trata, de decirte que Dios piensa en vos, que te ama, que te protege, que te cuida, y que Él ha hecho grandes prodigios en las historias bíblicas para decirnos de su poder, y que podemos estar tranquilos y en paz y descansados y confiar de que Él tiene cuidado también de nosotros. Pero seguimos. Lucas 4, 25 al 27. Allí tenemos el Señor haciendo memoria de 2 sucesos del Antiguo Testamento, ¿no? Lucas 4, 25. Bien, Lucas 4, 24. Jesús añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Allí nomás. ¿Quién conoce la historia?
de Elías y la viuda de Sarepta. Después lo podés leer allí en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 14. Les cuento para los que no saben, había una viuda, había una sequía muy grande y entonces no habían cosecha, no habían cultivos, el ganado se había muerto por falta de agua y esta viuda que tenía un solo hijo, le quedaba el último puñado de harina y el último poquito de aceite para hacerse el último amasijo de pancito, comerlo con su hijo y ya dejarse morir porque no había más nada que hacer. Ella estaba en esta situación y Dios se molesta en enviar un profeta, Elías, para que vaya a la casa de esta viuda y le dice el profeta, hazme algo de comer. Y yo tengo este poquito, lo pensaba hacer para comer con mi hijo y ya dejarnos morir. Haz como has dicho, pero primero hazme a mí y después come tú con tu hijo. Y la mujer creyó a la palabra de Dios y le dio primero al profeta, porque el profeta le dijo, haz primero y dame a mí, porque la harina no escaseará, o sea, no se va a agotar, y el aceite tampoco se va a agotar mientras tú estés protegida por el Señor, ¿no? Así es que finalmente la historia cuenta que esta mujer, que tenía un puñadito en una vasija de harina y en un frasco tenía un poquito de aceite, cada vez que amasaba, cada día, echaba harina, pero no se terminaba. Echaba aceite, pero no se terminaba. Un nuevo amasijo, un día, otro día, otro día y otro día. 3 años y pico que duró la sequía en ese tiempo, el Señor se acordó de aquella viuda. Una sola viuda, una sola persona. Dios pensará en mí. No lo hizo por una nación, no lo hizo por un grupo, por una cantidad, lo hizo por una viuda. Porque Dios tiene en cuenta de manera particular la vida de cada quien. Así que el Señor aquí en Lucas capítulo 4, versículo 25, nos está refrescando aquella historia del Antiguo Testamento diciendo que Dios pensará en mí. Dios pensó en esa viuda que quizás nadie se acordaba, era una persona insignificante para muchos, no tenía valor y si se muere, bueno, es una de tantas pobres que hay en ese momento, pero para Dios no somos uno más del montón. Somos importantes, Dios piensa en nosotros. Sigue diciendo el Señor, versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y aquí es otra historia que la vas a encontrar en Segunda de Reyes capítulo 5, donde Naamán es un pagano. Para que entendamos, es una persona que no cree en Dios, adora ídolos. Pero Dios, y esto quiero resaltarlo, hermano, no es solo que Dios piensa en nosotros como hijos de Dios. Dios piensa en cada ser humano de manera personal y particular. Dios está interesado en salvar a cada uno en particular. Este Naamán era un general del ejército que lo tenía todo, había conquistado un montón de cosas para su reino, pero era leproso. Y Dios pensó en Naamán y le envía entonces, pone una empleada, una sierva que le dice, ¿por qué no vas al profeta Eliseo? Él tiene el poder de sanarte. Entonces cruza el país, Naamán, y va a la casa del profeta y es sanado milagrosamente por el Señor. Esto es lo que está recordando el Señor Jesús, años después, que había muchos leprosos, pero solo uno fue sanado. Porque Dios piensa, aunque Dios no hace acepción de personas, sin embargo nos muestra la historia bíblica que Dios de manera particular piensa en cada uno y tiene el poder. Así que, ¿qué está haciendo Dios? Milagros, portentos, cosas impensadas, inimaginables, cosas que vos ni yo podríamos llegar a hacer jamás. Una más. Josué capítulo 10. Te voy a invitar a que lo leas. Recordamos que estamos viendo qué es lo que Dios hizo por algunos hombres o mujeres en la Biblia, ¿no? En el antiguo tiempo. Josué capítulo 10, los pongo en contexto de lo que vamos a leer. Josué con el ejército de Israel están teniendo una batalla, una guerra, y todo el día vienen peleando, pero no han terminado de derrotar a sus enemigos.
y se está anocheciendo, o sea, ya está llegando la hora de la tarde, de la noche, y entonces vamos a leer, capítulo 10, versículo 12. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo de delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Te resumo lo que acabo de leer. Lo que está diciendo que Josué levantó los ojos al cielo y oró. Oró a Dios en presencia de todo el pueblo de Israel, el ejército de Israel. Y oró a Dios. ¿Qué le pidió Josué a Dios en ese momento de la batalla? Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Escuchen ahora lo que dice. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Así que no sé si puedes calcular o pensar un poquito en lo que acabamos de leer. ¿Qué hizo Dios por Josué? Detuvo la rotación del sistema solar, del planeta Tierra, de la luna. El sol se detuvo casi un día entero. Dice, no hubo un día como este, ni antes ni después. Ese día no duró 24 horas. Ese día duró casi 48 horas. Dice, casi un día entero se detuvo. ¿Para qué? Solo para que Josué con el pueblo de Israel pudieran terminar de derrotar a sus enemigos. ¿Qué ha hecho Dios, no? Por otros. Y cuando vos ves toda la historia bíblica, te das cuenta que cuando decimos, Dios piensa en mí, Dios ha hecho portentos, maravillas y milagros por una persona. Porque cada persona es importante para Dios. Y vos sos importante para Dios. Ahora, mirá, hasta ahora hemos visto aquí el poder de Dios en los ejemplos que hemos puesto. Hemos visto el poder de Dios en la naturaleza, calmó el viento y el mar, mandó a los cuervos, porque Dios tiene poder, ¿no? Multiplicó la comida, y aquí, demostrando que Él es el Dios creador del universo, hasta los astros y el universo y el sistema solar le obedecen a Dios, ¿no? Pero hasta ahora Dios está demostrando lo que Él ha hecho por otros fuera de sí. Es como que yo te ayudo con dinero, bien. Te ayudo con, no sé, un tiempito que necesitabas cargar unas cositas ahí en Mendoza, y bien. Ayudamos con algo, pero ahora nos vamos a acercar porque Dios va más allá de ayudarte con cosas. Dios va a darlo todo por vos. Y este es el mayor amor o la mayor demostración de que le importás a Dios. Entonces te voy a poner dos textos bíblicos, Lucas capítulo 15, comenzamos con este. No lo vamos a leer, les cuento, aquí están las parábolas y tenemos la primera, la parábola de la oveja perdida. Aquí en la parábola que la está contando el mismo Señor Jesús, cuenta que el pastor tiene 100 ovejas, se le pierde una. ¿Cuántas se le perdieron? Una. Y 99 todavía las tengo, ¿no? Entonces, el mal pastor, ¿qué diría? Bueno, una. ¿Qué importa una, Alberto? Imagínate, o sea, nosotros capaz que diríamos lo mismo, pero cuando vos sos esa una, entonces es importante la una, ¿no? Cuando yo soy el que estoy en problemas, sí, ojalá que alguien piense en mí, no todos los que están reunidos. Hoy habemos 50, 60, no sé, pero faltó uno. Dice, bueno, por lo menos hubimos 50, 60, no importa el que faltó. No, Dios no es así, ¿no? En esta parábola dice que el pastor le faltó una. Dejó al resguardo las 99 y salió en busca de la perdida. Si era de noche, si hacía frío, si estaba lloviendo, cruzó el valle, subió la montaña, bajó la montaña, si se lastimó, si corrió peligro por las fieras del campo y demás. Nada importó porque el buen pastor va en busca de la oveja perdida. Claro que esto es una ilustración y un reflejo de lo que el Señor mismo hizo por nosotros. Pero habla de esto, ¿no? El buen pastor va en busca de la perdida, lo arriesga todo, porque él pensó en la que está perdida.
Es maravilloso esto, ¿eh? Dios pensó, y el texto básico nuestro es, Dios piensa en mí, Dios piensa en vos, ¿no? Y a eso quiero hacer énfasis en todo el mensaje. Así es que aquí el buen pastor, al pensar en su oveja, pensó cómo estará en peligro, tendrá frío, estará asustada, estará acorralada por algún lobo, y entonces va inmediatamente en busca de la perdida. Y no es, claro, ni más ni menos que la misma actitud que el Señor Jesús tuvo. Dice, creo que lo tengo acá, hablando ya del mismo Señor Jesús, en Juan capítulo 10, versículo 11, porque esta fue una parábola ilustrando lo que Jesús iba a hacer un poco más adelante, pero en Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dice estas palabras: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor no solo da dinero, no solo ayuda con milagros, con prodigios, con portentos, sino que el buen pastor da todo por sus ovejas. ¿Qué es todo? Da su vida por las ovejas. Y es lo que decíamos nosotros. ¿No estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por aquellos que amamos? Quiero que pienses en la persona que más amás. Si no darías tu vida por esa persona. Ya no daría cosas, que está bien, le damos cosas, le damos tiempo, le damos lo que tenemos, pero si fuera necesario, daríamos la vida. El Señor dice aquí, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Filipenses capítulo 2 va a narrar este hecho, esta maravillosa historia donde Jesús va a hacer algo porque pensó en nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 5, dice así: dice Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos textos dicen, aquí vamos a contestar entonces la pregunta, ¿qué está dispuesto Dios a hacer por vos? ¿Qué está dispuesto a hacer Dios por vos? ¿Un milagro? ¿De sanidad de lepra como Naamán? ¿De providencia en tu economía para que el pan no te falte? ¿En darte trabajo, en apoyarte, en fortalecerte, en consolarte? Sí, todo eso, pero mucho más que eso. Aquí en Filipenses nos narra el acto mayor de amor que Dios ha hecho, que ya por vos y por mí. Dice que Dios pensó en mí. Cuando digo en mí, quiero que te identifiques, ¿no? Pensó en vos, en cada uno. Cuando Dios pensó en mí, me vio pecador, perdido y condenado al infierno. Así te vio a vos. Pensó, y al pensar en vos, te vio en problemas. Voy a hacer algo para ayudar, para perdonar, para salvar. ¿Y qué hizo Dios? Dice en Filipenses que bajó a este mundo, el Dios creador del universo, el Dios eterno se hizo tiempo, el invisible se hizo visible, ¿no? El omnipotente se hizo débil en la persona de Jesús. Bajó a este mundo y dice aquí, en la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló todavía más. Y se dejó matar por viles pecadores y dio su vida en la cruz porque pensó en tu salvación y en mi salvación. Dios en la cruz del Calvario demostró cuánto le importas. Demostró que Él piensa en vos y en mí. Cristo en la cruz del Calvario entonces va a cargar sobre sí el pecado tuyo y mío, va a sufrir tu castigo, va a ocupar nuestro lugar de condenación para podernos dar perdón y salvación. Claro, porque dar la vida por otro es darlo todo y es el mayor acto de amor. No hay mayor amor que este, dice el Señor más adelante, Juan capítulo 15, no hay mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Así que mirá si cuando vos decís, y Dios me amará, le importará lo que me sucede, pensará en mí. Mirá hasta dónde llegó el Señor, que ya lo dio todo. Tiene que seguir demostrando Dios que te ama, que le importa, que le interesa tu vida, lo que te sucede. Ahora, si crees de verdad que Dios ya lo dio todo por vos, ¿cómo no vamos a confiar, como dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas que necesitamos para la vida? Si ya lo dio todo, la expresión máxima de su amor, ¿cómo no nos va a dar las cosas menores? Si soy capaz de dar la vida por mis hijos, ¿cómo no voy a ser capaz de ayudarlos con un dinero o con lo que sea que necesiten, ¿no? El acto más grande de demostración de amor es dar la vida por otro. Entonces, cuando te sientas solo, cuando sientas que tu vida no tiene, que no le importas a nadie, quiero que recuerdes Salmo 40:17. Dios piensa en vos, ya pensó en vos y sigue pensando en vos. Si vos me decís, si pasa un solo día que yo no piense en mi esposa y en mis hijos, no, vos sabés que no. Y si vos amás a alguien con todo tu corazón, sabés que no pasa un día en que no estés pensando. ¿Qué quiere decir? Que estás atento a cómo vive, cómo pasa, qué le sucede, qué quiere, qué no quiere, a dónde quiere llegar. Así es Dios con nosotros. No hay un solo día que Dios se levante, si se levantara, ¿no? De que Dios no esté pensando en vos de manera particular, porque Él puede hacer eso. Él tiene el poder para pensar en cada uno de manera particular. ¿Qué tiempo llevamos? Estamos con tiempo. Quiero terminar. El último punto. ¿Por qué entonces, si como cristianos ya sabemos todo esto, por qué a veces me llega este pensamiento de que a Dios ya no le importa? ¿Por qué a veces, aún como cristiano, sabiendo que Cristo dio su vida en la cruz, que lo tengo en mi corazón, por qué a veces pienso o me llega esta idea de que ya no le importa a Dios, que Dios ya desistió de mí? Yo quiero decirte, Dios no desistió de vos, ni de mí. Dios no ha terminado, Dios, se me ha ido la frase, pero le seguimos importando. Dios sigue teniendo interés en nosotros. ¿Y por qué a veces nosotros pensamos que ya no tiene interés Dios en nosotros? Se me ocurren dos respuestas. Una, a veces nos pasan cosas malas en la vida, a los cristianos, ¿no? Viste que todo lo que nos sucede, ojalá fuera todo bueno, pero muchas veces sufrimos cosas los cristianos, ¿no? Y dentro de las cosas malas que nos suceden tenemos que diferenciar las pruebas de las consecuencias. Y escuchá estas dos. Las cosas malas que nos suceden, muchas de ellas son creadas por Dios como una prueba para madurez, para crecimiento, para fortalecimiento, para avance en nuestra vida cristiana. Entonces, como nosotros los padres con los hijos, si le haces la vida demasiado fácil a tus hijos, no van a crecer. Entonces los tenés que mandar a laburar, los tenés que mandar a estudiar y los tenés que soltar en algún momento, vayan y hagan su vida. Golpéense un poco, vean lo que es la vida, maduren y crezcan. Entonces, en eso van a sufrir un poco, pero les va a hacer bien ese sufrimiento, ¿está bien? Entonces, muchas de las cosas malas que nos suceden, no es que Dios no está pensando en vos, justamente está pensando en vos. Te está poniendo esa prueba porque te ama, porque le interesa que tu fe crezca, que crezcas espiritualmente, que te fortalezcas, que no seas un debilucho espiritualmente, sino que seas un cristiano bien plantado en la palabra de Dios y en la confianza con Él. Segundo, las cosas malas que nos suceden a veces son metidas de pata que nosotros hicimos. Cosechamos lo que sembramos, así dice la palabra. Y entonces, sea lo que sea, si te están pasando cosas malas como disciplina de Dios o como consecuencia de tus pecados, de tus errores, eso significa que Dios está pensando en vos.
Porque dice que Dios al que ama, disciplina. Entonces eso es malo, que vos decís, no, pero me lo merezco porque soy esto, porque soy aquello, porque me equivoqué, siempre hago lo mismo. Quiero decirte que Dios está pensando en vos, deja que coseches las malas cosas que has sembrado para que aprendas y te vuelvas arrepentido a Él, para que Él te abrace, te fortalezca y te lleve adelante. ¿Se entiende? Entonces digo que a veces llegamos a pensar, a creer que a Dios no le importamos por las cosas malas que nos suceden. Y esto no tiene nada que ver, Dios sigue pensando en nosotros. Y el segundo punto era que a veces pensamos que Dios ya no nos quiere o no le interesa lo que hacemos, porque justamente hemos pecado, hemos fallado. Otra vez volvimos a hacer lo mismo. Otra vez fallé donde ya había fallado antes. Y si algo tenemos que alabar, exaltar y adorar a este Dios que existe, que es real, que es nuestro Dios, que es el que nos amó y dio su vida en la cruz por nosotros, es que este Dios es perdonador. Yo no voy a amar más o menos a mis hijos porque hagan lo malo o hagan lo bueno. ¿Qué padres? Díganme. El amor es incondicional. Sobre aquellos que amamos, sobre nuestros hijos, sobre todo, es incondicional. Hagan lo bueno o hagan lo malo, el amor es incondicional, está. Que estemos tristes, puede ser. Que estemos angustiados, puede ser. Pero mi amor incondicional, que siga estando dispuesto a dar mi vida por ello, eso es inalterable, ¿se entiende? Así que cuando sientas que a Dios no le importa porque has fallado y has pecado, estás equivocado. Salmo 40, 17, tenés que marcarlo así, no sé, en la puerta, en tu corazón. Jehová pensará en mí. Dios piensa en vos. Nunca ha dejado y nunca va a dejar de pensar en vos y en mí, hermano. Terminamos con una oración, ¿les parece? Bendito Padre, Señor, te alabamos, Señor, te reverenciamos, Señor, te reconocemos como nuestro Dios. Nos postramos, Señor, en esta hora ante tu divina presencia, por tu bondad, Señor, porque tú eres bueno, el único bueno, Señor, que aún conociéndonos, Señor, como somos tan pecadores, tan equivocados muchas veces, que fallamos tantas otras, tú cada día estás interesado en abrazarnos, en bendecirnos, en mejorarnos. Queremos darte gracias por lo que tú eres, Señor, por esas características que solo son tuyas, Señor. Tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu perdón, tu salvación. Y en esta noche nos acercas tu palabra, Señor, que yo lo he transmitido, Señor, con errores de mi persona, pero la grandeza de la verdad de tu palabra sigue siendo inalterable. Que tú piensas en mí, Señor, cada día, de cómo ayudarme, cómo mejorarme, cómo bendecirme, cómo guiarme, y así con cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo la grabe en nuestro corazón, para que nosotros ninguno, nunca más, sintamos que ya no te importamos, que ya no te interesamos. Porque hoy tú, una vez más, Señor, nos has recordado que Jehová pensará en mí, Señor. Te alabamos, te adoramos y te damos gracias en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén.